Muy buen día, iglesia, ¿cómo están? Es un gozo estar de nuevo con ustedes. Si ustedes nos visitan por primera vez, mi nombre es Esteban Tapia, soy el pastor de los servicios en español aquí en Emmanuel Faith y estoy muy contento de poder venir y compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quiero hacerles saber que si ustedes en particular nos están haciendo el favor de reunirse con nosotros por primera vez, quiero hacerles saber que nuestro interés es que ustedes se sientan en casa, que se sientan bienvenidos, que se sientan entre familia. Dicho eso, iglesia, ¿estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Amén, amén. Si estamos listos, les voy a invitar a que por favor abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4. El día de hoy vamos a comenzar esta última sección de la carta que el apóstol Pablo le escribió a una iglesia que él plantó 10 años atrás. 10 años atrás él llegó a esta ciudad de Filipo y ahí comenzó una iglesia que estaba compuesta principalmente por mujeres. Y después de pasar el tiempo, el apóstol Pablo terminó en prisión y desde ahí le escribe esta carta a esa congregación. Ahora, antes de continuar, y quiero yo mencionar que a pesar de que ya vamos terminando casi toda la carta, ya hemos llegado casi al final de la carta, todavía no sabemos por qué razón el apóstol Pablo la escribió. Eso es bastante interesante. Y mi pregunta para ustedes es si quieren que les diga la razón. ¿Sí? ¿Quieren saber por qué el apóstol Pablo escribió esta carta? Bueno, aparentemente había un tremendo pleito entre dos individuos en la iglesia de Filipo. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo escribió esta carta, para confrontar esta situación que estaba causando división en esa iglesia. Hemos ido a través del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y todavía no sabemos específicamente cuál es esa razón, aunque podemos ver algunas cositas que nos dirigen hacia ese lugar. Pero el apóstol Pablo, de una manera muy sabia y yo diría muy interesante, decide escribir esta carta sin atacar el problema de frente, como lo hizo por ejemplo cuando escribió la carta a los Gálatas. Si tú ves en la escritura, hay una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia diferente, a una iglesia que estaba en Galacia, y cuando el apóstol Pablo les habla a ellos, directamente los confronta y les dice que tengan cuidado de practicar otro evangelio, porque no hay otro evangelio. Inmediatamente empieza a hablar en contra de los falsos maestros que están trayendo influencias que no son de acuerdo a las enseñanzas del Señor. En la carta de Filipenses, el apóstol Pablo utiliza otra estrategia. Y creo que algunos de nosotros que somos papás podemos aprender de él. Porque no todo el tiempo debemos de reaccionar disciplinando a nuestros hijos de la misma manera. No todo el tiempo tenemos que ejecutar disciplina en la vida de nuestros hijos de la misma manera. En algunas ocasiones va a requerir que inmediatamente los confrontemos a nuestros niños o a nuestros muchachos cuando han hecho o están haciendo algo mal. Pero en otras ocasiones va a requerir que primero le recordemos cuál es su identidad. Que primero le recordemos cuál es su visión de vida. Que primero le recordemos de qué se trata nuestra familia. Y de esa manera ellos pueden empezar a ser inspirados para que entonces venga la disciplina a un corazón blandito. Porque ellos ya están listos para escuchar. ¿Me explico? Si todo el tiempo es un jalón de greñas, si todo el tiempo son unos gritotes, si todo el tiempo es una patada, si todo el tiempo es silencio, si todo el tiempo nosotros disciplinamos y a veces mal disciplinamos a nuestros hijos de la misma manera, no estamos siendo muy intencionales.
El apóstol Pablo era intencional. Él muy intencionalmente pensaba en quiénes eran los miembros de cada congregación y sabía cómo debería de tratarlos. La iglesia de Filipenses ya existía por 10 años. Ya no era una iglesia pequeñita, ya no eran bebés. Y el apóstol Pablo es su padre espiritual y él los quiere tratar como tal. En el caso de Pablo, él decide confrontar a los filipenses después de apapacharlos. No fue muy severo en el inicio de su carta, no fue muy confrontativo al inicio de su conversación. Esperó que ellos se sintieran así como que cómo nos ama el apóstol Pablo para, ¡pum! Ahí les va. Versículo 1. Bien interesante que el apóstol Pablo continúa en su conversación con los filipenses de la siguiente manera. Todavía está él preparando su corazón y les dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes en el Señor. Ahora, lo que podemos notar aquí de inicio es que el apóstol Pablo usa 4 términos diferentes para referirse a los filipenses. Lo primero que les dice es que ellos son muy queridos por él. Te digo, cuando estaban leyendo esta carta públicamente, muy probablemente Epafrodito, uno de los líderes de la iglesia a quien el apóstol Pablo envió con esta carta, cuando él empieza a leer el inicio del capítulo 4, todavía se siente muy bonito. Queridos hermanos míos. La segunda, a quienes amo, no solamente los quiero, sino los amo. Y saben que ustedes son muy anhelados por mí, los extraño mucho y además ustedes son mi alegría. Ustedes son mi alegría. Aquí en prisión, en este lugar oscuro, en este lugar en donde no hay mucho, en donde no hay tan buena compañía, en este lugar ustedes se convierten en mi alegría. Y me encanta ver cómo Pablo encontraba su gozo en las personas y no en las cosas. Y que lo encontraba no necesariamente en qué hacían las personas, sino en quién eran las personas. Porque a pesar de que los filipenses no eran una iglesia perfecta y había personas en esta congregación que no estaban comportándose a la altura de su llamado, el apóstol Pablo todavía los ama, todavía los quiere, todavía los extraña y todavía dice que cuando piensa en ellos le traen mucha alegría. Así como tú por tus hijos. Si eres un buen papá, una buena mamá, mira, tus hijos pueden regarla una y otra vez, no vas a dejar de amarlos. No vas a dejar de quererlos. No vas a dejar de extrañarlos y anhelarlos. Y cada vez que los veas vas a decir: ay, mi niño, como mi mamá me dice a mí a los 46 años todavía. El apóstol Pablo sabía que su gozo venía de las personas. Y mi pregunta para ti en esta mañana es si las personas son tu gozo. Do you find joy in people? Algunos de nosotros en realidad estamos más enfocados en las cosas. Y las cosas son los que alimentan un nivel, digamos, de alegría. Pero la verdadera alegría viene cuando disfrutamos de buena compañía. De nuevo, la verdadera alegría viene cuando disfrutamos de buena compañía. Tu carro nuevo te va a dar alegría unos 2 meses. Pero una buena amistad, una buena relación con tu familia, una buena relación de matrimonio te va a traer alegría por años. Tú y yo tenemos que encontrar nuestro gozo en la gente. Luego Pablo los llama su corona. Y eso es bien interesante personalmente. Aquí les voy a presumir algo, van a aprender algo que va a funcionar a mi favor. Porque cuando el apóstol Pablo les dice que son su corona, está diciendo que ellos son su orgullo. Y la palabra traducida como corona en este versículo es la palabra griega que suena de la siguiente manera: Stéphanos. Di conmigo Stéphanos.
Exactamente, si estás pensando que esa palabra se parece a mi nombre, exactamente. De ahí viene mi nombre Esteban, de corona. Si tú te preguntas qué significa el nombre Esteban, significa merecidamente coronado. Yo tengo a mi papá que él siempre se enorgullece no por su nombre sino por su apellido. Mi papá siempre dice que es de los Tapia porque Tapia significa una gran pared. Y obviamente pues el susodicho está más alto y toda la vida pues va sintiendo que es una gran pared. Yo no presumo mi apellido porque si soy una gran pared nomás me estoy poniendo a lo ancho. Yo presumo mi nombre porque significa merecidamente coronado. Y esa es la clase de idea que el apóstol Pablo les quiere decir a los filipenses que ellos son para él. Que ellos son personas que ya han recibido el premio. Que ellos son personas que ya no tienen nada por qué preocuparse por alcanzar. Que ellos son personas que ya han ganado un gran premio, una gran recompensa. En otras palabras, el apóstol Pablo les dice a los filipenses: ustedes son mi recompensa. De hecho, cuando lleguemos al cielo vamos a recibir coronas como recompensa. Y este vocablo estéfanos viene de las coronas que recibían los atletas en los Juegos griegos. Antes de los Juegos Olímpicos existían los Juegos griegos. Ellos fueron los que comenzaron con estos juegos. Y solamente el ganador de esos Juegos griegos ganaba una corona como recompensa. Ahora no hay coronas para los atletas que ganan los juegos y esto se ha hecho algo mundial. Las personas que ganan, ¿qué ganan? Medallas de oro, medallas de plata y medallas de bronce. A mí me encanta que esta ilustración que el apóstol Pablo está dando aquí aplica para nuestros días. Porque si tú cambias la palabra mi corona como mi medalla, eso va a ser significativo para ti. Vas a poder entender, y aún después de alrededor de 2000 años de Pablo haber escrito esta carta, todavía el concepto aplica para nosotros. El que gana la corona es el que fue triunfante en esos juegos en particular. Y yo no sé si tú puedes traer a memoria que a pesar de que el apóstol Pablo nos ve como atletas, como corredores, como personas que están enfocados en la meta que es Cristo Jesús, ser más como Él, parecernos más a Él. Yo no sé si tú te puedes dar cuenta en lo que hemos visto que el apóstol Pablo no deja que los filipenses se olviden que ellos son extranjeros en este mundo. Que ellos no son ciudadanos de este mundo. Que tú y yo como cristianos somos ciudadanos del reino de los cielos. Y de hecho esta ilustración que te voy a dar para mí es muy, muy especial y muy, muy, muy importante. Porque yo no sé si tú sabías, pero en estas Olimpiadas en París 2024 hay un equipo olímpico de refugiados. Todo comenzó en el 2016 en las Olimpiadas de Río de Janeiro en Brasil. 10 atletas por primera vez que venían de diferentes países se unieron para formar un equipo de refugiados. Ahora en las Olimpiadas de París ya no son solamente 10 las personas que están participando como parte de este equipo de refugiados, sino 37. Y en estas Olimpiadas algo muy especial ha sucedido, porque son personas que salieron de diferentes países a causa de guerra, violencia, persecución social, los que ahora están compitiendo en este equipo. Personas que han estado viviendo en otros países que no son sus países, como Siria, el Congo, Sudán, lamentablemente también Venezuela, Irán, Afganistán y Camerún. En lugares donde hay tremenda persecución y estos atletas entonces no pueden competir
por su país, por su nación, porque su nación los ha empujado a que se vayan fuera, pero ellos se han unido para competir. Qué hermosa ilustración, porque tú y yo somos refugiados en este aspecto. Tú y yo no somos ciudadanos de este mundo. El mundo no nos quiere y tú y yo tenemos que darnos cuenta que esa es la realidad. Somos nosotros de un reino en donde el amor y la misericordia de Jesús nos ha abrazado y por Él nosotros seguimos adelante. Pablo sabía que los filipenses vivían como extranjeros, inclusive en su ciudad, en la ciudad de Filipo, a causa de su fe. Por eso al final del versículo 1 que acabamos de ver les dice: manténganse firmes. Manténganse firmes. Las personas a su alrededor los van a juzgar. Las personas a su alrededor los van a violentar. Las personas a su alrededor los van a criticar. Ustedes manténganse firmes. Stand firm. Y aquí el apóstol Pablo transiciona de un lenguaje atlético a un lenguaje militar. Y la estrategia de milicia que tú y yo tenemos como soldados del ejército del Señor no es de ir a conquistar, no es de ir y tomar la ofensiva, sino simplemente mantenernos firmes. ¿Por qué razón? Aun cuando ves en Efesios que debemos de vestirnos con la armadura de Dios, no dice que vayamos adelante peleando y conquistando, sino que nos mantengamos firmes. ¿Sabes por qué? Porque la batalla ya ha sido ganada. Cristo Jesús, al morir en la cruz, al ser sepultado, al resucitar al tercer día, ganó esa corona de la vida para ti y para mí. Ya no tenemos que pelear esa batalla, solamente tenemos que mantenernos firmes. Que de nuestra relación con Dios nada ni nadie nos mueva. Nosotros lo único que tenemos que hacer es mantener nuestra posición. The war has already been won. Dios no nos quiere que marchemos hacia adelante o que vayamos a conquistar. Jesús ha hecho ese trabajo por nosotros y ahora el nuestro es solamente mantenernos firmes. Ese es nuestro llamado. Y la pregunta es: ¿cómo nos mantenemos firmes? Bueno, no solamente siendo personas obstinadas con ser quienes somos y que nadie nos mueva, no, sino manteniéndonos firmes en el Señor, en Él. A través de las cartas de Pablo lo vemos constantemente a Él hablando de que estamos en Cristo, de que ya no existimos en nosotros mismos, de que ahora nos movemos, pensamos, hablamos, actuamos en Él. Y a eso es a lo que el apóstol Pablo nos llama a ti y a mí: a mantenernos firmes en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en constantemente manteniéndonos enfocados en la meta, que es conocerlo a Él y ser más como Él. Pablo quería que estos creyentes permanecieran firmes en el Señor. Y esto es importantísimo, pero no es nada fácil. Es más fácil correr y es más fácil esconderse. Pero tú y yo tenemos que permanecer firmes en el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Protegiendo el vínculo del compañerismo, el regalo, la bendición del compañerismo. ¿Sabes? El Señor no te ha llamado a ti, el Señor no me ha llamado a mí a vivir y a funcionar aislado de otros creyentes. El Señor nos ha llamado a vivir y movernos en unidad como una familia, como la familia de Dios. Tú y yo no nos podemos dar el lujo de ser negligentes con ese llamado.
Pablo sabía que ninguno de los miembros de la iglesia de Filipo podría sobrevivir aislado de otros creyentes. En la ciudad de Filipenses, en la ciudad de Filipo, adoraban a César como a Dios, como deidad. César era Señor y Dios. Estaban increíblemente influenciados por el imperio romano. Eran extremadamente paganos. Adoraban a otros ídolos, a otros dioses. Iba a ser imposible para un cristiano aislado sobrevivir o caminar en victoria en la fe. El apóstol Pablo le recuerda: hey, por eso ustedes han sido llamados a estar unidos en el Señor. El ataque hacia los cristianos era tan directo y tan constante que era imposible permanecer de pie solo. Por eso ellos tenían que enfocarse en mantenerse en unidad firmemente en el Señor. Pablo dijo en el versículo 2 de Filipenses capítulo 4: ruego por lo tanto a Evodia y también a Sintique o Sintic que se pongan de acuerdo en el Señor. Ahí tienes a las personas peleoneras. Y si acaso te preguntas: pues esos nombres tan raros, ¿serán de hombre o serán de mujer? ¿De qué creen que son? De mujeres. No porque las mujeres sean las únicas que se pelean, sino porque en algunas ocasiones no nada más son los hombres. ¿Recuerdas el relato de Pablo llegando a tal argumento con Bernabé que terminan yéndose cada quien por su propio lugar? Aquí hay dos hermanas increíblemente influenciales en la vida de la iglesia en Filipo y al parecer no se caen. Al parecer no se pueden ver. Al parecer se caen regorda la una a la otra. Y entonces el apóstol Pablo les tiene que escribir una carta. Evodia, Sintique, pónganse de acuerdo en el Señor. ¿En quién? En el Señor. No dice: Evodia, por favor, obedece a todo lo que está diciendo Sintique. No. O Sintique, por favor, síguele el rollo en todo a Evodia y es muy enojona y muy berrinchuda. No. Les recuerda: ustedes están en el Señor. La agenda es del Señor. La misión es del Señor. Su familia es del Señor. Su relación, su vínculo es en el Señor. Dice que pónganse de acuerdo. Dile a la persona que está a tu lado: ya hay que ponernos de acuerdo. Pablo le rogó a estas dos mujeres que estuvieran en buen acuerdo, que adoptaran la misma mentalidad, que aprendieran a depender los unos de los otros. Ahora esta carta se está leyendo públicamente a toda la congregación. Estaban causando estas mujeres tal problema, tal división, que toda la congregación estaba dividida a causa de ello, a causa del argumento de ellas. El hecho de que Pablo mencionara a estas dos mujeres en la iglesia indica que el problema que ellas andaban causando era bastante grande. Ya no era un chismecito nada más. Ya andaban del chongo casi. Ya de a tiro toda la gente era ¿de qué barrio? No, pues del de Evodia. No, pues yo soy el de Sintic. O sea, ya esto ya era un rollote. Y la unidad de la iglesia es muy valiosa. Es importantísima para poder avanzar con la misión de Jesús. Tú y yo no tenemos que ponernos como estorbos en esta misión. La estrategia del enemigo en contra de la iglesia es la división. Cuando a ti alguien no te cae bien, te cae pues mal, no es necesariamente solamente la expresión de cómo tú te sientes, sino es que le estás dando rienda al enemigo para que estés dividido, dividida con miembros del cuerpo del Señor. En nuestro contexto, la estrategia de Satanás es bien diferente.
Estamos tan bendecidos, somos tan prósperos que casi no hay pleitos entre nosotros. Sin embargo, eso no significa que estamos muy unidos. La estrategia del enemigo en los lugares en donde hay más pobreza y la iglesia depende más de estar en unidad, en donde hay persecución y la iglesia depende de permanecer unidos, ahí el enemigo, su estrategia va a ser causar división, causar pleito en nuestra sociedad. Y no creo que sea nada nuevo. Creo que otros contextos han experimentado a través de la historia lo mismo que tú y yo estamos experimentando en nuestro contexto en el siglo XXI en los Estados Unidos de América. La iglesia no está unida. ¿Por qué? Porque sentimos que no nos necesitamos los unos a los otros. We don't need each other. That's how we feel. En nuestra abundancia, Satanás nos ha convencido de que es posible vivir una vida cristiana fructífera aislados de los demás. Yo tengo mi Biblia, yo oro al Señor en mi casa. ¿Qué tengo que andarme reuniendo con la chusma? En otras palabras, nuestra falta de unidad no son los pleitos entre nosotros. Más bien el enemigo nos ha convencido de que es posible evadir, colaborar con otros creyentes y sin embargo permanecer firmes en el Señor. El problema es que al estar divididos de esa manera no estamos siendo tan efectivos. Sigue habiendo una gran proporción de cristianos en nuestro país, en nuestro contexto. Sin embargo, la influencia de la iglesia en los Estados Unidos está declinando. ¿Por qué razón? Porque somos menos, no necesariamente, sino porque no estamos unidos. Ya no nos reunimos para adorar al Señor juntos. 2 de 4 al mes, 2 de 4 domingos al mes es la normalidad en nuestra sociedad, reunirse con la iglesia del Señor. Grupos pequeños, discipular, eso no es para mí. No tengo tiempo. De nuevo, ¿en dónde encontramos nuestra dicha y nuestra felicidad auténtica? En comunión con otras personas. Pero el sueño americano aún a los cristianos nos está robando el gozo. Es la feria, dinero para el retiro, dinero para que el negocio crezca, dinero para poderme relajar en la vida, en fin, no sé. Y tal vez porque venimos de lugares en donde no teníamos mucho, ahora llegamos aquí y nos queremos acabar todo el pastel. Overtime, échemelo, patrón. Sundays, también el domingo trabajo, ¿cómo no? ¿Y la familia? Bien, gracias, gracias. La familia del Señor, ellos también están bien. Pablo le ruega a estas mujeres que dejen a un lado sus divisiones y las luchas internas, y en cambio que se unan en una sola mente y en espíritu para llevar las buenas nuevas de Jesús a más personas. Además, Pablo le pidió a Epafrodito, quien le llevaría la carta a los filipenses y a otros líderes de la congregación, lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 3: y a ti, mi fiel compañero. No lo menciona por nombre, pero es más posible que ninguna otra persona que a esto se esté refiriendo el apóstol Pablo a Epafrodito como un compañero. Porque Epafrodito va a ir, va a leer la carta, él es un líder de esa congregación. Entonces yo quiero asumir que es mucho más sencillo a pensar que ese fiel compañero de Pablo es Epafrodito. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio. ¿Te das cuenta? Si no te has dado cuenta, vuelve a leer el versículo, la última parte. El apóstol Pablo celebra que estas mujeres han sido unas guerreras en la causa del evangelio en el pasado, que han luchado hombro a hombro con él para extender el reino de los cielos en este mundo, particularmente en la ciudad de Filipo. Pero ahora se están aventando pleito entre ellas. Entonces, en lugar de que la energía esté en alcanzar a los perdidos con el evangelio de Jesús, está en
No, pues sabes que ya me volteó a ver mal la Cintiq. ¿Viste las caras que me hizo ya no me acuerdo cómo se llamaba, Evodia o algo así? ¿Viste las caras que me hizo? Siguiente parte. No solamente este fiel compañero, sino junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Me encanta que Pablo no descalifica a nadie, no descalifica a estas dos mujeres, no descalifica a los líderes de la iglesia. Hay división, pero van a salir adelante. Pablo está llamando a estos líderes cristianos a ayudar a traer reconciliación y unidad entre estas dos compañeras de milicia de Pablo. Pablo sabe que tienen mucha energía, mucho potencial, muchos dones, muchas habilidades, mucho talento, que son influenciales en una iglesia que comenzó y probablemente a estas alturas es mayormente compuesta de mujeres. Compañeras de lucha, el apóstol Pablo les llama. ¿Sabes? Satanás no solo busca atacarnos desde afuera, su ataque también vendrá desde adentro. Van a ser las personas que estamos sentadas aquí, los que muchas veces vamos a levantarnos los unos contra los otros y crear división. Y en lugar de que le pudiésemos decir a la gente que nos visitan, bienvenidos, siéntanse en casa, las personas nuevas van a llegar y van a decir, pues si ni estos se quieren, pues menos me quieren a mí. Por eso tenemos que estar alertas. Ahora también es nuestra responsabilidad mantenernos firmes en el Señor, contribuyendo a la alegría de los demás, contributing to the joy of others. Permítanme compartirles una gran verdad. Va a ser muy difícil que un cristiano lleno de alegría, lleno del gozo del Señor, encuentre motivos para estar enojado o en desacuerdo con otros hermanos o hermanas. Una persona llena de la alegría del Señor no va a tener tiempo para andar levantando calumnias o lanzando indirectas. ¿Por qué? Porque tiene el gozo del Señor. Pablo lo sabía. Y por esa razón él está escribiendo esta carta. Una carta que está centrada en el gozo del Señor. Ya es la 13ª vez que el apóstol Pablo habla del gozo en esta carta. Un gozo que debemos de experimentar como miembros de la familia del Señor. Porque si tú y yo venimos de nuestros diferentes lugares, de nuestras diferentes obligaciones, de nuestros diferentes trabajos y barrios y comunidades, y luego nos reunimos aquí, imagínate qué gran fiesta, qué gran algarabía, porque cada uno de nosotros traemos nuestra alegría. Y cuando nos juntamos, pues pura felicidad aquí en la presencia del Señor y en la compañía de los santos. Qué triste cuando no es un gozo ir a la iglesia, porque todos te critican, porque todos son falsos, porque todos son hipócritas. A lo mejor esa ha sido tu experiencia, espero que no aquí, o tal vez en otro lugar has experimentado algo así. Ese no ha sido el plan del Señor para su iglesia. El plan del Señor es que tú y yo seamos como Epafrodito, seamos personas que contribuyen con la alegría de la iglesia. Así es de que pregúntale a la persona de la iglesia, a un lado de ti, a tu derecha primero, pregúntale, ¿qué trajiste hoy? Pregúntale, ¿qué trajiste hoy? Ahora pregúntale a la de tu izquierda, ¿y tú qué trajiste hoy? Porque si solamente trajiste calumnias, si solamente trajiste chismes, si solamente trajiste tu vestido para presumir cuánto dinero tienes, o tu bolsa de marca, o tus tenis bien lindos, hermosos, si solamente viniste bien peinado con nuevo corte de pelo acá para que todos miren que eres bien chukis nice, entonces ¿sabes qué? Se te olvidó lo mejor que podías haber traído. Se te olvidó lo mejor. ¿Sabes qué es lo mejor? La alegría.
Se te olvidó traer el gozo. Algunos de ustedes están esperando llegar a la iglesia para ver si aquí encontramos gozo. El apóstol Pablo no habla de esa manera. El apóstol Pablo habla de esta. Dice: alégrense siempre en el Señor. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, dice: alégrense. Si no me escucharon, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Ustedes deberían de estar enfocados en gratitud y alegría hacia su Señor. Sabes, hay muchas cosas en este mundo que pueden causarnos preocupación. Lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestro país, cómo nos sentimos en nuestra vida personal, con nuestra salud o en nuestras familias. El problema es que la preocupación no es productiva. A una sociedad extremadamente ansiosa le quiero recordar: la preocupación no es productiva. De hecho, es una falta de confianza en Dios. Por eso no podemos estar alegres, porque no estamos confiando en Dios, estamos preocupados. La preocupación solo nos causa ansiedad. Ya no podemos ni siquiera respirar. Olvídate sonreír o carcajearnos. No es posible. Nuestros pulmones no pueden agarrar tal aire. Y de nuevo te digo, esto es una locura, porque allá en el rancho cantábamos ordeñando vacas. Chiflábamos plantando el campo. Bailábamos en piso de tierra. Y ahora que tenemos más que nunca, estamos ansiosos. ¿Cómo están nuestros hijos? No, ¿sabes qué? Pues le pegan ataques de ansiedad. Ahora ya lo estoy llevando a terapia. Imagínate. Y sabes que eso no sale barato, más ansioso todavía. ¿Cómo le voy a hacer? Y luego no es como que me lo van a graduar con 3 o 4 terapias. No, me lo quieren ahí de por vida. Por esa razón Pablo exhortó a los filipenses a no permitirle a sus preocupaciones llevarlos a buscar, echarle la culpa a otros y por lo tanto calumniar y manipular. En lugar de ello, Pablo los animó a traer cada situación a Dios en oración. Dile a la persona preocupona que vino contigo: cambia la preocupación por oración, mi amor. Por favor, cambia la preocupación por oración. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así es como nos mantenemos firmes, convirtiendo nuestras preocupaciones en oraciones. Turning your worries into prayers. De esta manera vamos a poder apartar la mirada de nuestras preocupaciones para enfocarnos en Jesús y recibir su paz. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en el versículo 6. No se preocupen por nada, más bien, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Por nada. No es que usted no sabe, pastor, la broncononona que yo traigo está bien pesadísima. Sí, pues ¿sabes qué? Pues no te preocupes por nada, dice el apóstol Pablo. Más bien, en toda ocasión, órale. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias. ¿Es más grande tu problema que tu Dios? ¿Es más grande tu conflicto con otras personas que Dios? Absolutamente no. Entonces tráele tus peticiones a Él y agradécele. Y luego dice el versículo 7, es como un regalito, ahí te va. Si ustedes hacen esto, si cambian la preocupación por la oración, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tal? Oh, absolutamente.
Claro que sí. Eso es lo que necesitamos, paz. El mundo no nos la pudo dar. Por eso nos graduamos del mundo. Por eso le dijimos adiós, goodbye. Ya no puedo seguir perdiendo mi tiempo aquí. Cristo Jesús, Él vino a justificarnos delante del Padre con su sacrificio en la cruz para que tengamos paz para con Dios por medio de Él. Y ahora, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, esa paz puede abundar en nuestros corazones. Pero tú y yo tenemos que ser honestos. Y tú y yo tenemos que evaluar en esta mañana cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos preocupados o estamos bien orados? Ya no me alcanzó el tiempo para terminar con el sermón. No quiero que te preocupes, ya no le voy a seguir aquí. Pero la próxima semana continuaremos a la misma hora, por el mismo canal. No te lo pierdas. Vamos a continuar adelante con este maravilloso estudio de la palabra del Señor. Hoy por lo pronto solamente quiero concluir de la siguiente manera. Empieza a entrenarte esta semana. Empieza a actuar como un atleta de las Olimpiadas. Empieza a invertirte de esa manera en tu vida. No importa que seas considerado como un refugiado, una refugiada. Empieza a entrenarte, dejando a un lado la preocupación y abrazando la oración. No me puedo ir a la casa sin darte a ti la siguiente parte de la ilustración. Cindy Gamba ganó la primera medalla olímpica en estas Olimpiadas para el equipo de refugiados olímpicos. Hay millones de personas que viven como refugiados. Pero no a todos, no a todas se les ha olvidado soñar. No a todos, no a todas se les ha olvidado vivir en grande. Y personas como ella, que a la edad de 11 años tuvo que escapar de su país con su familia a los 11 añitos, que llegó al Reino Unido y se burlaban de que no hablaba inglés, de cómo se veía, se burlaban inclusive de cómo olía. Nunca dejó de practicar, y ahora ya trae colgada una medallita de bronce en su pecho. Esa es una campeona. Tú y yo ya tenemos una corona, y esa corona nos ha sido dada por el Rey. Nuestros libros están escritos en el libro de la vida. La batalla por nuestra salvación ya ha sido ganada, pero nuestra santificación nos cuesta. Hay que entrenar, hay que echarle ganas. Haz a un lado la crítica, la calumnia, la preocupación, y empieza a enfocarte en Jesús, el autor, consumador de lo que has creído. ¿Estamos?